que es ferrita y cementita. Este punto tenía un nombre característico en los aceros que se llama perlita, ¿ya? Y este punto tiene un nombre característico en las fundiciones que se llama ledeburita. Pero no son microestructuras que yo las vea acá en el diagrama, porque ustedes fíjense que dice hierro, ferrita más cementita, austenita más cementita, entonces solamente el diagrama nos presenta esto, ¿bien? Lo que pasa es que la ferrita combinada con la cementita, ¿bien?, me da una fase que en este diagrama en particular se llama perlita. Mientras que la austenita combinada con la cementita, en este diagrama en particular, me da la fase que se llama ledeburita, que es la que viene de la reacción eutéctica. ¿Bien? Acá yo les había explicado cómo se van formando, les mostraba cómo eran las microestructuras, cómo se van formando a partir de las distintas temperaturas de enfriamiento y dónde se van formando. ¿Bien? También habíamos hablado que existe otra microestructura que yo puedo ver que no es estable, que no está en el diagrama, que se llama martensita. Esa martensita se obtiene por un enfriamiento rápido que se llama temple de la austenita. Fíjense cómo se deforma la red. ¿Bien? Congelo la estructura porque sobresaturo mucho el carbono, yéndome a la austenita, a la fase austenítica, disuelve mucho carbono. Entonces, en vez de darle tiempo que difunda ese carbono y se acomode para llegar a una estructura de equilibrio según mi diagrama, lo congelo enfriándole rápido y se genera lo que se llama la martensita. ¿Bien? Esta martensita está sobresaturada en carbono. Sigue entrando tinta. Está sobresaturada en carbono, ¿bien? Y cambia su estructura y se deforma como alargándose. ¿Bien? Este es un cubito y este es un tetraedro. ¿Bien? Una tetragona. Centrada en el cuerpo se llama. O sea, transforma, fíjese, de centradas en las caras a tetragonal centrada en el cuerpo. ¿Bien? Entonces, toda esa deformación a mí me genera mucha dureza y fragilidad en esta estructura. ¿Ah? Por eso después, cuando se hacen los tratamientos térmicos, viene acompañado de otro tratamiento justamente para sacarle esa fragilidad y esa dureza y poder lograr que sea más tenaz. En realidad yo la quiero a la estructura martensítica, ¿bien? No es que la obtengo por algún problema que tuve en el enfriamiento. Yo la quiero tener a esa estructura porque es mucho más resistente. Tiene menor ductilidad, menor maleabilidad, pero es más resistente que todas las otras estructuras que entran dentro del diagrama, que era la austenita, la ferrita y la cementita, ya sea combinadas o en una sola fase. ¿Se entiende hasta ahí más o menos lo que habíamos visto? Sí, sí, se entiende, Bien. profe. Después habíamos visto cómo produzco justamente los aceros, ¿no? Porque vamos a hablar primero de los aceros. Ay, sigue entrando gente. Habíamos visto que para producir acero yo necesitaba partir del mineral y lo ponía junto con otras cosas. Hay un micrófono abierto, si lo cierran. Gracias. Entonces habíamos visto que se ponía mineral con un combustible, que era el coque, ¿bien? Con un fundente, que se llama caliza, ese fundente que pongo, con dos objetivos. Primero, formar la escoria, que es donde se va a ir todo lo que no quiero que entre en el baño líquido, las impurezas. Y segundo, bajar un poco el punto de fusión de todo esto que está dentro de este reactor químico. ¿Bien? Para que no tenga que tener tanta temperatura para poder lograr fundirlo. Y todo esto se logra combustionando el coque con la entrada de oxígeno. La carga iba por arriba, el oxígeno iba por abajo, y lo que obtengo de acá, que se producen un montón de reacciones de óxido-reducción, pero eso no es lo que nos interesa, es sí saber lo que sale. ¿Bien? Que sale a radio o hierro de primera fusión, que
Eso se llama así por el hecho de que tienen más o menos, imagínense, pongo mineral con coque. El coque es carbono. ¿Bien? Entonces el carbono entra mucho, aparte de formar los gases que van a producir esta oxidación, esta reducción del hierro, o sea, le van a sacar el oxígeno, ¿bien? Para llevarlo a hierro puro, va a entrar en el baño líquido. Y sale, ese caldo que sale de aquí, sale aproximadamente con el 4% de carbono. 4% de carbono no es acero todavía. Habíamos dicho que tenías que tener ¿cuánto el acero? Menos de ¿cuánto? Para que sea acero. Menos de 2. 2%. Menos del 2%. Entonces, lo que yo obtengo del entorno se trabaja con mineral de hierro, es para poder reducir el mineral de hierro y llevarlo a radio. No es acero todavía. Entonces le tengo que sumar otra parte más cuando fabrico acero de esta forma, que es convertirlo justamente a acero. ¿Y cómo lo logro? Bajándole el contenido de carbono, oxidando ese carbono por medio de una lanza de oxígeno que entra, burbujea a velocidad ultrasónica, bien, durante 40-50 minutos, y lo que sale es acero. Con el porcentaje de carbono que yo quiero que tenga ese acero, bien, porque puede tener 0,3, 1, 0,8, ¿bien? Con el porcentaje de carbono que yo quiera. Entonces, así, el tiempo de soplado que yo le dé va a ser acorde a la cantidad de carbono que tenga, que quiero que tenga, ¿bien? Y a la vez sale sí o sí acompañado siempre de silicio, manganeso, fósforo y azufre. Que habíamos dicho que si el fósforo y azufre son impurezas que yo no las deseo tener. Entonces los rangos en los que andan esto es por la centésima, 0,0 tanto. ¿Bien? Porque el fósforo me da fragilidad en frío y el azufre me da fragilidad en caliente en los aceros. ¿Bien? Obviamente que también hay hierro, ¿no? Porque el hierro no lo bajo. Entonces tengo hierro, tengo el carbono, tengo silicio, manganeso, fósforo y azufre. Siga yo. Fernando. Una consulta. Usted dijo que el tiempo de soplado cambia la cantidad de carbono. Es acorde a la cantidad de carbono que yo quiero tener al final. ¿Bien? Porque si yo quiero tener un acero de bajo carbono, le voy a soplar más tiempo para que se produzca mayor oxidación de carbono. Si yo quiero tener un carbono alto y sale con 4, el tiempo de soplado va a ser menor para que no se me consuma todo el carbono, ¿se entiende? Sí, gracias. Entonces ahí lo voy regulando yo de acuerdo a lo que quiera de composición química final de mi acero. Esta es una forma de fabricar acero a partir del mineral de hierro. Pero hay otras formas, si no querés invertir tanto, que podíamos usar el horno eléctrico. En este horno eléctrico se agrega chatarra seleccionada, de acero obviamente, coque para combustible y caliza para fundente, ¿bien? Que me ayuda a formar la escoria. Es un horno donde tiene una tapa con 3 electrodos. Entonces en este horno la fusión se produce por arco eléctrico. La temperatura de trabajo del alto horno anda, acá dice 1600, pero en realidad más o menos es 1800. ¿Bien? Que sabemos que ahí nos aseguramos que fundimos todo lo que tenemos. Este horno eléctrico, al ser por arco, con estos electrodos que son de grafito, que también me va a aportar coque, ¿bien? Porque es carbono, perdón, no me aporta coque, me aporta carbono, genera un arco que estamos hablando de unas temperaturas de 3000 grados con las que trabajamos. Espérenme un segundo. Ahí está. Entonces, el horno eléctrico genera temperaturas de hasta 3000 grados, mientras que el alto horno genera temperaturas aproximadamente de 1800. Acá la diferencia que hay es que yo, si tengo que poner mineral para ayudar a formar el acero, es muy poco, ¿bien? Porque yo generalmente parto de chatarra de acero, obviamente. ¿Ah? Entonces, el otro es para fabricar acero a partir del mineral.
Este es para fabricar acero a partir de chatarra. Entonces, de acuerdo a las limitaciones que tenga mi empresa en tema espacio, en tema económico, voy a ver, obviamente, cuál de los dos hornos me conviene instalar. Una vez que sale de acá, otra de las diferencias que hay, sale ya directamente a acero. ¿Bien? No sale una rabio con alto carbono, no, ya sale directamente a cero, porque ya tiene menos del 2% de carbono. Generalmente voy a elegir la chatarra para que me salga más o menos en la composición ya prácticamente la que quiero. Una vez que produje el acero, ya sea por alto horno convertidor o por horno eléctrico, eso se pasa a unas cucharas. ¿Ya? Esas cucharas de colada, que se llama, a mí me sirven para ajustar ya la composición química. En el sentido de que si yo le tengo que agregar aliantes, ¿ya? Se los agrego en ese momento, antes de colar. Quiero agregar cromo, níquel, molibdeno, vanadio, el aliante que sea, yo lo agrego en ese momento antes de colar y producir la solidificación. ¿Tá? Se agregan en forma de ferroaleaciones, ferrocromo, ferroníquel, ferromolibdeno, ya sea en forma de polvo o a lo mejor una barra, que a la temperatura que ya está, ese caldo que tengo en la cuchara, el baño líquido, ya va a fundir. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta bien, sí, Fernando. Respecto al anterior, profe, el horno, Uy, se le corta todo, Fernando. que si bien el horno eléctrico trabaja más temperatura, le entra menos, digamos, sale menor cantidad de acero, más barato. A ver, eso es algo que me había olvidado de decirle. El alto horno es de trabajo continuo, no para nunca, ¿bien? Lo tengo siempre cargado. En el horno eléctrico, yo tengo que parar cuando produje ya el acero que me contiene el horno. Entonces es discontinuo el proceso. Voy fundiendo cada vez que voy necesitando. ¿Se entendió? Sí, pero también sale menor cantidad de material. Y sí, obviamente, porque va a depender del tamaño que tenga mi horno también. De acuerdo a la producción que yo tenga, va a ser el tamaño que voy a hacer el horno. Generalmente son grandes, generalmente. ¿Vean? No recuerdo en este momento cuántas toneladas salen, más o menos. ¿Vean? Pero la diferencia básica es que sí, uno es de proceso continuo, ¿no? Continuamente estoy produciendo a rabio y llevándolo al convertidor, y el otro, fundo solamente lo que voy a usar. O sea, es un proceso discontinuo. Entonces la cantidad va a depender de lo que entre en el horno, porque tampoco lo puedo poner hasta arriba el horno porque me va a hacer mal a mis electrodos, no es tanto. Qué sé yo, pónganle 25 toneladas, que puedo llegar a hacer un lingote de 25 toneladas. Con el horno eléctrico, hablando. ¿Contesta Gallo o no contesta todo? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Otra cosa que yo les decía que es muy importante tener en cuenta es que los aceros son deformables y son laminables, o sea, significa que son dúctiles y maleables. ¿Bien? ¿Se acuerdan que habíamos visto que dentro de las aleaciones que yo podía tener de los distintos elementos, por ejemplo, en este caso, el hierro con el carbono que forman los aceros y las fundiciones, en el caso de las distintas aleaciones de aluminio, distintas aleaciones de cobre, todas se me dividen en dos grupos, las de forja, habíamos dicho, o las de fundición o colables. ¿Ya? Las de forja son todas las que son deformables y laminables. Eso significa que le puedo producir conformación plástica. ¿Bien? Las de fundición, ¿por qué? Porque yo obtengo un semi-elaborado, como habíamos dicho, y a partir de ese semi-elaborado, por ejemplo, en este caso, puedo obtener lingotes. ¿Bien? A partir de estos lingotes, por una colada convencional en una lingotera. A partir de estos lingotes yo los deformo y fabrico otras cosas.
¿tá? Tienen gran deformabilidad. Mientras que las que son de fundición, yo las colaba directamente en un molde que ya tenía la forma de la pieza. ¿Ya? Y a eso yo ya no lo necesitaba trabajar. Entonces, hay aleaciones que no son deformables, que no se pueden trabajar en la parte de la conformación plástica, por eso directamente cuelo en un molde con la forma de la pieza para poder obtener ya la pieza final. Entonces, acá los aceros serían la parte de, en el diagrama hierro-carbono, de las aleaciones que son para forja. Son deformables, son dúctiles, son maleables. ¿Ya? Una de estas formas de obtener, después de que el caldo ya le ajusté la composición química y todo, es colando en los lingotes y obtener estos lingotes grandes, y a partir de acá producir la pieza por conformado plástico. Otra de las formas es por colada continua. Vean, la colada continua es una lingotera donde tiene distintos canales por donde va a pasar el caldo, el baño líquido, que a medida que va pasando se va a ir enfriando, ¿bien? Y puedo sacar planchones, o sea, secciones rectangulares, secciones cuadradas, secciones redondas, y las voy cortando a la medida que yo quiera, ¿bien? Y una vez que tuve esa colada continua, justamente porque es continuamente, se va colando y se va produciendo el semi-elaborado, paso a la parte de la conformación plástica, ya sea un laminado, un trefilado, de acuerdo a lo que yo necesite producir. Una vez que yo obtuve eso, que ya la conformé a la pieza, todo, muchas veces le quiero mejorar las propiedades, ¿bien? Mecánicas que tiene, aumentar dureza, aumentar resistencia, o bajarla, ¿por qué no? Y que sea el mínimo de dureza que pueda tener. Todo eso lo logro con los tratamientos térmicos del acero. Hablar de tratamientos es algo que yo le hago al acero. Térmico es algo que lo hago a temperatura, ¿ya? Por eso hablamos de tratamientos térmicos. Depende del tipo de tratamiento térmico, o sea, a la temperatura a la cual caliento, a cómo lo voy enfriando, va a ser las propiedades finales que voy a obtener. El objetivo es tener bien clara el calentamiento, a qué temperatura se hace, cuánto lo voy a mantener a temperatura, es muy importante porque cuando yo caliento algo, la lógica me dice que ¿quién se calienta primero? ¿La periferia o el centro? La periferia, la superficie. Claro. Entonces, ¿por qué yo hablo de que es muy importante el mantenimiento a temperatura? Justamente para que se me caliente igual la periferia y el centro y logre esa homogenización de la estructura que estoy buscando. ¿Bien? Porque si yo logro que la periferia se caliente, pero el centro queda más frío a distinta temperatura, esa diferencia de temperaturas me hace estar en distintas partes del diagrama y no obtengo una estructura homogénea. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Sí, profe. Y ese mantenimiento a temperatura va a ser función del tamaño de la pieza. ¿Ya? Porque si es una pieza de espesor fino, no voy a tener que tenerlo tanto como si es una pieza de espesor grueso para lograr homogeneizar justamente la temperatura. Y así lograr una buena estructura o la misma estructura en toda la pieza. Y después también es muy importante tener en cuenta cómo lo vamos a enfriar. Sí, Tobias. Profe, esto hablando ya cuando tenemos los lingotes, ya cuando queremos analizar para ya tener una pieza terminada, no habiendo hecho... Lo podés hacer, ya sea porque vos imagínate que en esas coladas continuas después pasan a depósito y los depositan ahí, los tienen hasta el momento que los van a trabajar. Entonces, la estructura que yo obtuve de colada no es, o sea, el trabajado en realidad, el conformado plástico, perdón, se hace en caliente. ¿Por qué creen ustedes que el conformado plástico me conviene hacerlo en caliente? Justamente con estos, estamos hablando de que tienen toneladas, Claro, claro, sí, sí. estos semi-elaborados. Entonces, ¿por qué me conviene hacerlo en caliente? No, ya aprovechando que ya sale con la temperatura de la colada.
No, pero es que hay muchas veces que vos los pones en el depósito y los tenés que volver a calentar después. No es que pasa derecho a la conformación con la temperatura que sale. Ah, ¿Bien? claro. Sí, sí, Entonces, sí. antes del conformado plástico, generalmente, lo que yo hago es volverlo a calentar, ¿tá? Para poder conformarlo plásticamente. Pero para conformar ya la pieza o lo que vaya a querer tener. Estos tratamientos se hacen para que una vez que ya tengo la pieza, ¿bien? Lograr otras propiedades con las que no salen al momento de la producción. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Va? Y es muy importante que tengan en cuenta que la temperatura a mí me ayuda a la maleabilidad y a la ductilidad del material. ¿Por qué? Porque a mí me lo hacía más plástico la temperatura al material. Entonces a mí me conviene trabajar a altas temperaturas cuando tengo que conformar generalmente. A no ser que necesite, por ejemplo, una buena dureza o aumentar la dureza y le hacíamos la deformación en frío. Claro, Recuerda que también excelente. lo habíamos visto. O sea, Sí, sí. todo depende del fin que vaya a tener el laminado que vaya a hacer, el trefilado que vaya a hacer. Por ejemplo, el trefilado era hacer alambre. Bien, a partir de una sección grande, yo lo estiraba con una fuerza de tracción, lo hacía pasar para disminuir la sección hasta milímetros, ¿no? En ese alambre. Pero por ese trabajado, generalmente se hace en frío, pero por ese trabajado en frío, yo genero dureza en el material, a partir de mi semi elaborado que tenga. Miren que va a ser un redondo. Entonces, a medida que yo voy perfilando, hay como distintas máquinas perfiladoras, porque van a ir bajando de a poco la sección, porque no puedo pasar un diámetro de 10 directamente por uno de 1, y menos en frío. ¿Bien? Entonces voy bajando gradualmente la sección. A medida que yo voy pasando de una a otra, al medio generalmente sabe haber cámaras de tratamiento de recocido. El recocido es a baja temperatura, habíamos visto el recocido contra acritud. Claro, ¿Bien? sí, sí. Que lo que yo lograba justamente era poder bajar ese nivel de dureza, ¿bien? Para poder seguir deformando. Y entonces ahí pasa a otro trefrilador más pequeño. ¿Bien? Pero generalmente cuando hablamos de tratamientos térmicos, ya hablamos de cuando tengo la pieza terminada. O si la tengo que trabajar a la pieza y conformarla. ¿Bien? Pero siempre el tratamiento térmico ya es a pieza terminada. Profe, y Y justo ahora hablando del tema de los alambres, ¿cómo variaría entonces el tema de la dureza en los distintos alambres? Porque veo que hay algunos que son más duros, hay otros que son más dúctiles, que se pueden doblar más. bueno, pero eso también dependía de la temperatura que vos le hicieras el recocido contra acritud y de la composición química que tenga. Perfecto, sí, 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 tiene razón. ¿Bien? Porque no es lo mismo un alambre que a lo mejor tiene 0,3 de carbono que un alambre que tenga 0,1. ¿Por qué será? Claro, claro, y afecta la dureza. Exactamente. ¿Bien? Y después vos, cuando ya lo tenés al alambre y lo tenés enrollado a toda la bobina, si necesitas mejorar alguna, en uno de los videos me parece que salía en AMSA, después de que tienen hecha toda la bobina, por ejemplo, si en el caso que sea un alambre, o todo la chapa enrollada, lo llevan y les hacen tratamientos térmicos, porque a lo mejor tienen mucha dureza o porque a lo mejor quiero obtener más dureza. ¿Bien? Entonces después, si yo voy y pido, bueno, quiero un alambre que esté, una bobina de alambre que esté recocida. Y bueno, entonces te hacen el alambre todo y después te hacen el recocido para obtener la mínima dureza. ¿Bien? Entonces vos ya lo compras con dureza mínima. Fabricas lo que tenés que fabricar y si le tenés que aumentar la dureza o la resistencia, le haces el tratamiento térmico a lo que hayas hecho con el alambre o con una chapa también. ¿Se Claro, perfecto. entiende? Sí, 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 muchas gracias. No hay de qué. Entonces, hay 3 tipos de tratamientos térmicos que yo puedo hacer. Los anisotérmicos, ¿bien? Donde la austenita va a transformar a otros constituyentes, ¿bien? Caliento,
mantengo temperatura y enfrío de distintas formas, en distintos medios de enfriamiento. Entonces esa austenita, de acuerdo a cómo le enfríe, va a ir transformando a distintos constituyentes. Por eso hablo de que es a temperatura variable, ¿bien? De enfriamiento hablando, sobre todo. ¿Tá? Después tenemos los isotérmicos, como bien lo dice el nombre, es a temperatura constante. Quiere decir que yo voy a calentar, ¿bien? Para poder transformar la austenita, que es la que se transforma generalmente en otros constituyentes, o sea, es lo que quiero lograr, porque no la tengo a temperatura ambiente. A temperatura ambiente tengo siempre ferrita y cementita. ¿Bien? Disminuyo la temperatura hasta la temperatura que yo quiero, y después la mantengo constante, cosa que esa austenita transforme a temperatura constante a otro microconstituyente. Ya vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Porque ustedes se estarán imaginando, es medio raro, ¿cómo si mantengo constante la temperatura, cómo puede ser que transforme? ¿No? Ahora vamos a ver, porque todo eso viene guiado por el diagrama de la curva de las S, que se llama. Y después tengo los tratamientos termoquímicos, termotemperatura, químicos, cambio de composición química. En los dos anteriores había transformación de austenita a otros constituyentes. Ahí voy todavía. En los termoquímicos hay cambio de composición química en la periferia de la pieza. Sí, todavía. Y en este caso, ¿qué rol tomaría la presión? ¿O no tiene nada que ver en este caso la presión? No. ¿En cuál de todos, dice usted? Porque en ningún, o sea, en realidad los termoquímicos sí, porque yo lo que quiero hacer es depositar sobre la superficie de la pieza otro elemento químico o más carbono, por ejemplo, para cambiar la composición química de la periferia. Y eso se hace en hornos. ¿Bien? Y esos hornos tienen que tener un agente, que sea un gas, que entre al horno, que contenga el elemento que yo quiero depositar. Entonces muchas veces ahí sí juega la presión, y muchas veces se suele hacer en hornos de vacío, estos tratamientos termoquímicos. En los dos anteriores no hay problema con la presión. O sea, sí hay que tenerla en cuenta a la presión dentro del horno. ¿Me entiende? Claro, yo preguntaba más que todo, como usted había dicho, que cómo puede variar la austenita si la temperatura es constante. Y se me pasó por la cabeza, bueno, la presión, que también juega un rol en otros casos. Pero el enfriamiento se produce en un cierto tiempo. Entonces lo podemos ver desde el punto de vista del tiempo, más que de la presión. ¿Se entiende? Claro. Sí. Porque ahí está el kit de la cuestión. Es en el tiempo de enfriamiento donde la austenita va transformando. No es lo mismo, por ejemplo, si tengo austenita y enfrío rápido, usé un tiempo muy corto, ¿qué obtengo? La martensita, en el temple, por ejemplo. ¿Se entiende? Claro. En cambio, si yo lo enfrío, qué sé yo, al aire, en el temple, por ejemplo, lo enfrié en agua, rápidamente y bruscamente congelé la estructura. Si yo me voy a un enfriamiento al aire, calenté la pieza, la mantuve a temperatura y la saqué del horno y dejé que se enfríe ahí sola, le doy tiempo a la austenita para que transforme. Entonces ahí lo que juega es el tiempo, para saber a qué va a transformar la austenita. Perfecto. ¿Ah? Sí. Sí. Perdón que le interrumpa. Una consulta. No pida perdón, porque para eso estamos. Diga. El de los termoquímicos, ¿se asemeja al cementado de los engranajes o la re? Claro, el cementado, el nitrurado, el carbonitrurado, todos esos son termoquímicos. A eso se refiere con termoquímicos. ¿Vean? Porque un engranaje no tiene la misma composición química en los dientes, porque justamente lo que yo quiero es que tenga resistencia, ¿verdad? Resistencia a la fricción, resistencia a lo mejor si se golpean y esas cosas, ¿no? Cuando vas haciendo los cambios. Entonces, yo quiero resistencia en la periferia y ductilidad en el núcleo, porque si yo tengo mucha resistencia en el núcleo, no es capaz de absorber
O sea, ¿qué pasaba? La resistencia, ¿qué me disminuía? El La ganar ductilidad. resistencia me disminuye de utilidad. Bien, entonces quiere decir que tiene menos capacidad de absorber deformación plástica. Entonces el engranaje tiene que ser de un núcleo que sea dúctil, bien, y una periferia resistente, sobre todo a la fricción y al choque. ¿Tá? Entonces, lo que yo hago es fabricar todo el engranaje dúctil, pero después le hago un tratamiento superficial termoquímico, ¿bien? Donde le cambio la composición química de la periferia y le aumento la resistencia. Claro, yo le preguntaba por lo habíamos visto, creo que en la parte de difusión en estado estacionario, le había dado un ejemplo de eso y justo se me vino, por eso le consultaba. Todos esos tratamientos termoquímicos se dan por el mecanismo de difusión no estacionaria. ¿Mm? Muchas gracias, profe. No hay de qué. Entonces, los parámetros principales que hay que tener en cuenta al momento de hacer un tratamiento térmico, sea cualquiera de los tres, es el tiempo y la temperatura. Y estas dos cosas, como bien les decía recién, van a depender de la composición química que tenga, de la forma y el tamaño de la pieza, y de las características que yo quiero obtener al final del tratamiento. ¿Ya? Entonces, podemos dividirlo en sin variación de la composición química o con variación de la composición química. Dentro de la sin variación de composición química tenemos principales el recocido, el normalizado, el temple, el revenido y los isotérmicos. ¿Ya? En el recocido hay 4 más, que se llama de austenización completa. Austenización es austenita. Completa quiere decir que pasé, fíjense, completa quiere decir que estoy en este campo, o sea, pasé estas temperaturas, porque va a depender de la composición que tenga, la temperatura a la que voy a calentar. Entonces, austenización completa, estoy hablando que estoy por arriba, esta se llama ACM, y esta se llama AC3. ¿Bien? Entonces, quiere decir que pase, si tengo una aleación que tiene esta composición química de 0,5, tengo que pasar esta temperatura para que sea austenización completa. Entonces ya tengo toda mi estructura, que a lo mejor a temperatura ambiente era ferrita y perlita, toda transformó a austenita. Según el diagrama, cuando caliento, toda tiene que ser austenita. Entonces, cuando tengo toda la estructura de austenita, se refiere a austenización completa. ¿Bien? Que es este. Los subcríticos, que quieren decir que no pasé la de 721, ya lo vamos a ver bien en un diagrama que tengo adelante, pero no me acuerdo. Ah, acá está. Quédense con esto, ahí vamos a analizarlo. Los subcríticos quiere decir que no pasé la de 721, que es la temperatura eutactoide. ¿Bien? Quiere decir que no cambio. Si tengo ferrita y perlita, voy a seguir teniendo ferrita y perlita, porque si no paso los 721, no se me desdobla la perlita a austenita. ¿Bien? Austenización incompleta es que me quedo en la región bifásica. Si es menos del 0,8, me estoy quedando donde tengo austenita y ferrita. Si es más del 0,8, me estoy quedando donde tengo austenita y cementita. Y el doble recocido es que lo hago 2 veces, sea uno o sea el otro, depende. Dentro de los subcríticos, tengo, fíjense, el contracritud. Ese ya lo habíamos visto. ¿Bien? El de ablandamiento, y cuando trato de que la cementita globulice, o sea, que en vez de tenerla en forma de láminas, quiero tenerla en forma de nodulitos, de globulitos dentro de la estructura. Eso hace que aún sea más blando todavía el acero. Dentro de los isotérmicos tengo 3, que se llaman austenperin, martenperin y el recocido isotérmico. Y con el cambio de composición química tengo la cementación, la nitruración y la cianuración.
Este introduce carbono, este introduce nitrógeno, y la cianuración es una combinación de carbono y nitrógeno siempre en la periferia de la pieza. Se da por el mecanismo de difusión, justamente. ¿Cuáles son los distintos tratamientos? Cada uno tiene sus objetivos. Sí, Fernando. Profe, la austenita es una, em, es una composición del acero cuando se llega a cierta temperatura. Digamos, Claro. no puedo mantener un acero en una estructura de austenita. No, a temperatura ambiente no puedo, porque acordate del eutéctico que tiene, perdón, el eutectoide. ¿Ven? Hoy. ¿Ves? Austenita existe solamente en este rango de temperaturas. ¿Bien? Por arriba de estas temperaturas que están acá. Variable de acuerdo a la cantidad de carbono que tiene el acero. ¿Bien? Cuando yo bajé los 721, que es la mínima temperatura, o la última temperatura, que yo puedo encontrar austenita, toda mi austenita transforma. Entonces, a temperatura ambiente, yo no puedo tener austenita. ¿Bien? Yo sí tengo austenita acá, mezclada con ferrita, porque pasé los 721 y comienzo a tener austenita según mi diagrama, y sí puedo tener austenita acá mezclada con cementita. Pasado estas temperaturas, que esta es la AC1, el AC3 y la ACM, se llaman así estas líneas de temperatura, toda la estructura que tenía temperatura ambiente, toda es austenita. ¿Se entiende? Sí, profe, listo, gracias. Bien. La única forma que yo pueda obtener austenita a temperatura ambiente es agregándole un aliante especial, que es el manganeso, y haciendo aceros al manganeso, pero les estoy hablando del 10% de manganeso. Y yo puedo obtener austenita a temperatura ambiente, que se utiliza mucho en la parte de minería, ese tipo de acero. Se llama acero Hatfield. Cada uno de estos tratamientos anisotérmicos, incluidos los isotérmicos, ¿bien?, tiene su objetivo. De acuerdo a cuál es la propiedad final que yo quiero que tenga mi pieza, ¿bien?, voy a ver qué tipo de tratamiento le voy a hacer. El recocido y el normalizado, si ustedes se fijan, el objetivo es más o menos el mismo. El recocido quiere ablandar el acero, regenerar estructura o eliminar tensiones internas. En el normalizado, también quiero eliminar tensiones internas, uniformizar el tamaño de grano, tratar de que todo tenga el mismo tamaño de grano, y a lo mejor hice un tratamiento térmico que no me convenció, que no era el que yo necesitaba, puedo eliminar esa estructura. ¿Bien? O sea, puedo eliminar estructuras de tratamientos térmicos defectuosos. Sí, la diferencia entre recocido y normalizado es el medio de enfriamiento. El recocido enfría en el horno, mientras que el normalizado enfría al aire. Y otra de las grandes diferencias que hay, depende del recocido que haga, es la temperatura de calentamiento, a cual yo caliento la pieza. Y básicamente la estructura final que voy a obtener en las dos va a ser perlita y ferrita. La única diferencia es que si le doy tiempo a que crezcan las láminas o no. Entonces, en el recocido las láminas serán más gruesas y en el normalizado serán más finas. Sí, Tobias. Profe, me entró la duda ahora. Usted dijo que, bueno, el recocido sirve para ablandar el acero. ¿El normalizado no estaría también ablandándolo? Sí, pero tiene otro fin. Claro, claro. No lo sé, o sea, comprendo, pero es como que llega más o menos a los dos. O sea, yo entiendo que las diferencias sean el tema de la temperatura y el tema del enfriado. A lo Sí. que va también a mi siguiente pregunta es, en el normalizado es así al aire, ¿no se dejan en una cámara de enfriamiento o dónde se No, produce el normalizado? No, el normalizado caliento, mantengo temperatura y dejo enfriar al aire.
¿Bien? Entonces el enfriamiento que logro en el normalizado es más rápido que en el recocido, porque en el recocido caliento, mantengo temperatura y dejo enfriar en el horno. Claro, claro, pero digo, ¿hay algún lugar específico para realizar el normalizado en una empresa? No, ¿O puede ser así afuera ya directamente del horno? al aire circundante nomás, afuera del horno. No es una cámara especial como necesito sí en Perfecto, el perfecto. temple, por ejemplo. Porque el temple, que el objetivo es endurecer y aumentar la resistencia, lo logro enfriando bruscamente. Y ese enfriamiento brusco, yo lo logro calentando la pieza, manteniendo la temperatura y enfriándolo a lo mejor en agua, lo puedo enfriar en aceite, o sea, desde los 1000 y pico que está calentado, ahí nomás el toque lo meto al agua, o lo meto en aceite, o lo meto todavía, porque necesito que sea más severo el temple todavía, lo meto en agua salada y encima lo agito cuando lo pongo. Todo ese medio de enfriamiento dentro en el temple va a depender de la composición química del acero que tenga. Hay aceros que necesito de que, o sea, a lo mejor enfriándolo en aceite, que no es tan severo como el agua, ya me cambia la estructura a martencita. Pero hay aceros que lo enfrío en aceite y no obtengo martencita, entonces tendré que ponerlo en agua. O en agua tampoco obtuve martencita, entonces lo cambio a lo mejor a agua salada. ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces Sí, sí, ahí sí. hablamos de la severidad del medio de temple. Y en el caso, profe, ahora se me viene a la cabeza, ¿no hay ningún tratamiento en donde se dé el enfriamiento a temperaturas bajo cero? Sí, sí se pueden dar temperaturas bajo cero. Y esto, Generalmente esas temperaturas bajo cero, ¿eh? no, donde me refería a eso, a qué tipo de aleaciones se busca llegar con ese tipo de enfriamiento. Y en este momento no sabría decirte cuál aleación específica, pero muchas veces en el temple, la transformación martensítica generalmente empieza de los 300 grados para abajo. ¿Bien? Por eso yo necesito enfriar rápido, porque tengo una pieza calentada, qué sé yo, a 950 grados, yo tengo que bajar rápido la temperatura a cerca de 300, 250 para que comience esa austenita a transformar a, a martensita y no me pase por otras estructuras en el medio, como las del diagrama, que sería enfriamiento lento, ¿se entiende? Entonces, hay muchos aceros que la transformación martensítica comienza a lo mejor a menos, por bajo el cero. O sea que tengo que enfriar a -10, -30, o hay muchas veces que se hacen 2 o 3 enfriamientos, ¿bien? Para poder lograr que transforme toda la martensita. Y se va haciendo a distintas temperaturas también, desde mayor hasta más baja. Pero en este momento no sabría decirte qué tipo de acero lleva enfriamiento tan bajo. No, no, está perfecto, profe. Yo para sacarme la duda de si también se utilizaba esa forma de enfriamiento. Sí, sí, porque hay aceros que a temperaturas normales no transforman a martensita. Y en ese caso, ¿qué beneficios puntuales así como que se obtendrían a diferencia del normalizado, por ejemplo? ¿Entre el normalizado y quién? Y estos enfriamientos de temperatura bajo cero. No, lo que pasa es que vos al normalizado sí o sí lo tenés que hacer siempre a temperatura ambiente. ¿Vean? Si vos estás en un lugar, a ver, me imagino tu pregunta, vos decís, estoy en un lugar muy frío que la temperatura ambiente es menos 3 grados. ¿A eso te referís? Claro, supóngase que quiero enfriar una pieza y tengo agua, no, perdón, tengo una cámara de enfriamiento que está 10 grados bajo cero, 20 grados bajo cero. No, pero vos en el normalizado no ponés en una cámara de No, enfriamiento. no, 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 ya sé que en el Ah, normalizado me refería a las diferencias que obtendría en las dos formas de enfriado distintos. sí, pero si estás normalizando, no lo vas a enfriar a temperaturas bajo cero, porque el aire circundante supuestamente
no va a estar a -0, porque vos imagínate que estás en una fábrica, está bien, afuera hace -3 grados, ¿no? Pero dentro de una fábrica, con hornos que están a temperatura, y que está bien que vos tenés corriente, ventilación, todo eso, no vas a tener una temperatura bajo cero dentro de donde estás trabajando con los hornos, ¿me explico? Claro, claro. Sí, no, En sí, sí, sí. cambio, en Sí, cambio, si en el... yo que supongo que ya también es muy, muy, muy remoto, es decir, tengo una fundición en la Antártica, así, muy extremo, que no es para nada rentable, pero no te, o sea, ya sería otra cosa. Por eso ya me la repite, profe, Pero disculpe. vos no vas a estar trabajando al aire libre. Vos vas a tener paredes, vas a tener... Y el horno te va a generar temperatura. Y aparte te vas a calefaccionar porque si no te morís si estás afuera en la Antártida. ¿Me explicó? No, claro, claro, ya hice una pregunta media tonta, profe, no, no sé, no sé. No, pero yo es para que vos, o sea, para que entiendas que tenés que analizar todo alrededor de donde estás trabajando. Sí, sí, Pero sí, sí, sí. usted imagínense las temperaturas que se generan, o sea, si bien tratamos siempre de que los hornos, les ponemos ladrillo refractario para que no pierdan temperatura al exterior y que mantengan la temperatura y todo eso, siempre hay un poco de pérdida. ¿Bien? Y eso genera que el ambiente también levante temperatura, por una cuestión solamente termodinámica pura. ¿Bien? Ok, claro, sí, 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 sí. En cambio, si en el temple yo necesito enfriar bajo cero, ya se hace de otra forma a propósito, para poder obtener la emergencita. Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. ¿Ah? Está perfecto. Pero el temple no se usa solo. O sea, porque yo endurezco y aumento la resistencia, como dice ahí. Pero siempre, siempre tiene que ir acompañado de un revenido, no lo puede usar solo. ¿Por qué? Porque como enfrié tan bruscamente, deformé de una cúbica centrada en las caras a una tetragonal, vean, como les mostraba, o sea, la austenita que face se transformó a martencita que es tetragonal, centrada en el cuerpo, vean, todo eso generó tensiones internas en el material. Entonces, es muy frágil y muy duro si yo lo utilizo así como está. Entonces, siempre el temple va acompañado de un revenido. A ver, disculpen, no sé. El revenido es calentar a una temperatura, también depende mucho del acero que estoy trabajando, pero no paso los 600 grados. Bien, depende el acero que sea, va a ser la temperatura del revenido que yo le voy a producir. ¿Qué logro con eso? Disminuir un poco, bien, unos puntos, la dureza que había generado en ese temple, en ese enfriamiento brusco, y voy a eliminar tensiones internas por acomodamiento de la microestructura, bien, sin cambiar la microestructura, porque yo para cambiar microestructura, ustedes tienen que tener en cuenta que tengo que pasar los 721. Yo no pasé los 721 y siempre estoy trabajando con la misma microestructura. ¿Ya? Entonces, por eso yo trabajo entre los 500, 400, 300 grados en un revenido, que depende del tipo de acero, vuelvo a decir, ¿para qué? Para disminuir un par de puntos de dureza, como habíamos visto que podíamos hacer en el recocido contra acritud, ¿ya? Eliminar esas tensiones internas que se crearon por el enfriamiento brusco del temple, y con eso que logro mejorar la tenacidad. ¿Ya? Pero la estructura final que yo voy a tener en el proceso de temple y revenido es martencita. En estos, en el recocido y en el normalizado, la estructura final que voy a tener es ferrita y perlita, o solamente ferrita. ¿Bien? Ahí está la diferencia. Lo que obtengo finalmente y el objetivo de cada uno y el medio de enfriamiento. Y en los isotérmicos, yo quiero obtener gran tenacidad y poca deformación. Fíjense que en el temple,
con ese enfriamiento brusco yo deformo mucho la pieza. ¿Bien? Pero si yo tengo un álave, por ejemplo, de turbina, que es algo relativamente poco espeso, y quiero hacerle que tenga estructura martensítica porque necesito su resistencia. ¿Bien? Si yo le hago un temple a algo tan fino, o algo tan delgado, se me súper deforma. ¿Bien? Entonces, con un tratamiento isotérmico de martenperin, por ejemplo, que estructura final es martensita, yo puedo, caliento, enfrío, lo pongo en un baño de sales y lo dejo un cierto tiempo que transforme esa austenita a cierta temperatura, constante. ¿Bien? Entonces, a temperatura constante dentro de un baño de sales que estará, qué sé yo, a 300, 500, 600 grados, depende del acero, y la temperatura de transformación, le hago un martenperin, que es un tratamiento isotérmico que se produce la transformación de la austenita a martensita a temperatura constante. Entonces, finalmente, una vez que terminó la transformación, que eso está todo calculado, y de acuerdo a lo que estés usando, sabes cuánto tiempo lo tenés que dejar en ese baño, lo saco y lo enfrío al aire, obteniendo muy baja deformación, prácticamente nada. Obtuve el objetivo que quería, que era transformar austenita en martensita, y le di gran tenacidad, sin necesidad de después ir a algún revenido. Bien, como pasa en el temple. Acá directamente hago el martenperin y ya me sale la martensita. En el caso del austenperin, obtengo otra estructura que no está en el diagrama de hierro-carbono, que se llama vainita, que es muy similar a la martensita, que son agujas, pero más blandas. Y en un recocido isotérmico obtengo el de mínima dureza, obviamente, y obtengo perlita al final. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, por mí sí. No sé si mi compañero. Entonces, acá vamos a ver cómo es cada uno con su tipo de enfriamiento que tiene, porque habíamos dicho que eran distintos. Esperen un segundo que les quiero dibujar algo para no tener que moverme de acá. Voy a dibujar solamente la parte de aceros. ¿Bien? Que sería algo así. Ay, muy burdamente. Bueno, ustedes imagínense que es derechita, pobre mi línea. ¿Ya? Entonces, en este punto es el de 0,8. ¿Bien? Por lo tanto, acá tengo austenita, más ferrita, acá tengo austenita más carburo de hierro, y acá tengo ferrita. Por lo tanto, acá tengo ferrita más carburo de hierro, que es la cementita. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí más o menos el diagrama? Esta línea, esta es la de los 7,21. ¿Bien? Y esta se llama 3, y esta se llama ACM. La A3 y la ACM se llaman crítica superior. La crítica superior es variable, como yo les muestro, de acuerdo al tipo de aleación del contenido de carbono que tengan, porque no es lo mismo una que está cerca de acá, que tenga 0,7% de carbono, la crítica superior va a ser menor, ¿ven?, que una que
tenga 0,3 de carbono. Sí, todavía es. Profe, perdón, no sé si lo dijo, pero ¿por qué se llaman A3 y ACM las En, en líneas? realidad vienen los nombres, nunca pregunté por qué se llaman así, pero esta se llama A1, pero la A tenía un significado, pero creo que es de austenización 1, austenización 3 y austenización de la cementita, algo así era. A veces No, yo saben más que todo para aparecer, acordarme así y no hacer todo mecánico, porque capaz que tiene un nombre en específico por alguna razón. no me acuerdo por qué era 3, pero muchas veces, a veces en la bibliografía, de acuerdo a que si estás enfriando o estás calentando, la llaman de otra forma también. Porque si vos venís enfriando, va a ser de enfriamiento. Si yo vengo calentando, va a ser superarla para calentar. Y esta va a ser inferior en el enfriamiento para transformar. Ya te voy a buscar qué significaba cada una y cuáles son las formas de que las podés encontrar. Porque de acuerdo al diagrama también son, generalmente los diagramas saben traer los nombres de las líneas. Entonces eso depende Perfecto, del diagrama, pero ya te lo voy a averiguar. perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pero, no hay de qué. Pero ven, entonces la A3 y la ACM, que está por arriba del 0,8 o por debajo del 0,8, son donde cuando yo las cruzo, ya transformo todo a austenita. O sea, tengo una sola fase que es austenita. ¿Tá? Y se llaman crítica superior. Y son variables porque dependen de la cantidad de carbono que tengan. Mientras que la crítica inferior es la de 721, ¿bien? Que es una línea horizontal. ¿tá? Por lo tanto, cuando tengo que pasar la crítica inferior por algún tipo de tratamiento térmico que haga, voy a estar en una región bifásica. En este caso, en un hipoeutactoide tendré austenitis y ferrita. Y en un hipereutactoide tendré austenitis y cementita. Y estoy en una región donde tengo presencia de dos fases. ¿Bien? Para que a mí se me transforme algo, ¿bien? Tengo que sí o sí tener un poco de austenita. Porque la austenita es la que transforma a los 721 cuando su composición llega a 0,8. Entonces, si yo mi calentamiento lo produzco por debajo de los 721, yo no logro cambio de microestructura. Yo sí logro, bien, mejorar ciertas propiedades. En este caso, todos los recocidos, o la mayoría de los recocidos, se hacen por debajo de los 721, porque el objetivo principal del recocido, bien, es obtener la mínima dureza, o disminuir la dureza del material. ¿Tá? Entonces, si estoy por debajo de la crítica inferior, que son los 721, yo no tengo transformación de microestructura. Mejoro las propiedades sin transformación microestructural. Mientras que si yo la supero a los 721, yéndome a las regiones bifásicas o por arriba de las críticas superiores, yo voy a lograr transformaciones microestructurales y a la vez de las propiedades del acero. ¿Por qué? Porque logré obtener austenita, que es la única que puede transformar a otra cosa por debajo de los 721. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿Cómo dijo? Pasando las que se transforman en la la única microestructura. forma de que yo en un tratamiento térmico logre que haya transformación de microestructura, ¿bien? Por ejemplo, que pase a tener martensita, o que la cementita se me haga globular, o que disolver más para después tener mezclas de microestructuras, porque enfrié rápido y obtuve un poco de martensita mezclado con otra cosa. La única forma es pasando a los 721. ¿Bien? Porque yo cuando paso los 721, yo logro obtener austenita.
que según este diagrama es la única que es capaz de transformar a otra microestructura, ya sea la microestructura que va a tener de perlita en el eutectoide, o si en frío rápido, bien, de martensita. Pero si yo no paso los 721, yo generalmente no logro cambio microestructural. ¿Se entiende? Bien. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para saber el tema de los tratamientos térmicos. Entonces, analicemos. Vamos con los recocidos. ¿Bien? Esta línea horizontal inferior me representa los 721, que sería esta de acá. Esta línea horizontal superior me va a representar estas que son variables. Entonces va a depender de la cantidad de carbono que tenga el acero, la temperatura a la cual voy a trabajar. Entonces la crítica superior y la crítica inferior, la represento con una línea. Voy a hacer un recocido de regeneración con austenización completa. Recocido con austenización completa. Cuando ya me dicen austenización completa, tengo que tener una sola fase, que es austenica. Por lo tanto, tengo que pasar la crítica superior. ¿Bien? Este recocido de austenización completa, de regeneración con austenización completa, yo se lo puedo hacer a cualquier acero de cualquier composición, sea menor o sea mayor que la composición eutectoide. ¿Bien? De regeneración es porque yo voy a romper todas las estructuras que tenga, porque voy a volver a poner en solución todo en la forma de austenita. ¿Bien? Por eso se llama de regeneración. Con austenización completa porque supere la A3 o la ACM, que es la crítica superior. Todo yo lo tengo en forma de austenita, entonces caliento. Llevo todo a forma de austenita. La mantengo un tiempo, ¿bien? Y la dejo enfriar dentro del horno. Generalmente no dejo enfriar dentro del horno hasta temperatura ambiente. Cuando aparece este simbolito es que ya lo puedo sacar. ¿Por qué creen ustedes que ya acá ya lo puedo sacar del horno? Porque ya no va a seguir transformando. Claro, porque ya pasó los 721 por debajo, ya transformó toda la austenita a lo que tenía que transformar, entonces ya ahí puedo sacarlo del horno y dejarlo enfriar al aire, porque ya no va a haber más cambio de microestructura. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Después tengo, esto se lo puedo hacer entonces al recocido total o de regeneración, de austenización completa, que es lo mismo a todos los tipos de acero. Generalmente en los subcríticos, el globular, el objetivo es obtener ese carburo de hierro que está combinado con la ferrita formando perlita en forma de glóbulos. Entonces quiere decir que yo necesito tener bastante carbono para tener bastante cementita para poder globulizarla. Sí, Gallo. Dijo que en la regeneración, austenización completa, se pasa todo de nuevo a líquido. No, a y líquido luego se deja no. enfriar. ¿A qué temperatura funde el hierro o el acero? No tengo idea. Pero me parece escuchar algo así. No, a líquido no. Yo lo llevé solamente a fase austenítica. A todo lo transformé a austenita. Porque la idea es tener todo austenita. Por eso hablo de austenización completa. Líquido después, lo tengo por allá enfría? arriba de los 1400. ¿Cómo? Y después, luego, el método de enfriamiento, ¿cómo es? ¿En horno? Lo mantengo a temperatura, lo enfrío dentro del horno hasta que
estoy por debajo de los 721, que hasta los 721 es donde puede transformar la austenita algo, a lo que tenga que transformar de acuerdo al enfriamiento que le esté dando, ¿bien? Que en este caso, como es un enfriamiento dentro del horno, es un enfriamiento muy lento, va a transformar a ferrita y cementita, dando algo de perlita. Una vez que ya pasé por debajo los 721, que ya no logro más transformación de austenita en nada, porque por debajo de esa temperatura no se logra transformar más, lo puedo sacar y ponerlo al aire ya. ¿Se Listo. entiende? Ujú. Bien. Entonces vamos con los recocidos subcríticos. Subcríticos es porque no paso los 721. Siempre trabajo por debajo de los 721. El recocido globular se le hace solamente a aceros que tengan más del 6% de carbono, porque yo necesito que esas láminas de cementito, o sea, la idea es globulizar la cementita, ¿bien? O sea, llevar la forma de redondelitos, de nódulos, de esferoides, globulizarla. Entonces, para poder lograrlo, yo tengo que tener bastante cementita dentro de mi acero. Entonces, eso lo logro con aceros de alto carbono. Si tengo bajo carbono, no tengo mucha cementita, por lo tanto no voy a lograr una buena globalización. En este caso, el recocido globular, caliento, no supero los 721, mantengo a temperatura y luego enfrío al aire o en el horno. ¿Bien? Depende que si les quiero dar tiempo a que crezcan mucho esos glóbulos, los dejo en el horno y les doy tiempo que se hagan más grandes. Si quiero que tengan un tamaño pequeño, los saco al aire y le corto la temperatura, por lo tanto no siguen creciendo, ¿se entiende? Y después tengo, para aquellos aceros que tengan menos del 0,3% de carbono, el recocido de ablandamiento y el recocido contra acritud. Subcríticos, porque nunca supero la crítica inferior, que es la 721, ¿bien? Donde caliento, mantengo en temperatura y enfrío. Acá, como no hay transformación de ningún tipo, puedo enfriar al aire o puedo enfriar dentro del horno. ¿Bien? Los que sí hay que tener muy en cuenta que el medio de enfriamiento es cuando supero las temperaturas críticas. ¿Bien? Por ejemplo, acá, el oscilante, ¿bien? Es calentar, bajar por encima de la crítica inferior, o sea que voy a estar en una región bifásica, ya sea con austenitis férrica o con austenitis cementita. Bajo la temperatura, vuelvo a subir, vuelvo a bajar, vuelvo a subir. Estoy oscilando la temperatura por encima y por debajo de la crítica inferior. ¿Bien? Y después tengo que enfriar en el horno, ¿bien? Y después de cierta temperatura de enfriamiento ya lo puedo sacar al aire. Lo que logro con esto, ¿bien? Es globulizar toda la cementita que tenga, o sea, es lo que lograba con estos. Hay algunos aceros que con este tratamiento por debajo de los 721 no resulta la globulización, y sobre todo cuando tienen mucho carbono. ¿Bien? Entonces le hago o el recocido oscilante o directamente el de austenización completa. Incompleta. Caliento entre 721 y la A3 o ACM, o sea que voy a estar en una región bifásica, ¿bien? Mantengo a temperatura y luego enfrío en el horno. ¿Sí, Gallo? Perdón, no logro entender qué es la globalización. Si bien, no sé si lo mencionaba antes, pasa que soy medio disperso. Viste que en la perlita que obtengo a los 0,8, o sea, nosotros sabemos que si bien acá voy a tener ferrita, cementita, ¿bien? Siempre voy a tener algo de perlita, el mayor o menor cantidad de acuerdo a la cantidad de carbono que tenga. ¿Hasta ahí vamos? Sí, creo que sí. Van a estar combinadas las láminas
de ferrita y de cementita, como si fuese una huella digital, porque ese viene del eutectoide, o sea, toda la austenita que logró llegar a la composición eutectoide, cuando baja a los 721, va a transformar a perlita, ¿bien? Que son dos fases, va a ser la austenita y la cementita en láminas. Vamos hasta ahí, imagínate un dedo, una huella digital, una lámina de cementita, una lámina de ferrita, una lámina de cementita, una lámina de ferrita. ¿Vamos hasta ahí? Sí, entiendo que la perlita es un acomodamiento, es cómo se acomodan No, el acero, la estructura del acero, enfriada, pero, algo así. a ver, sí, es un compuesto eutectoide, porque hay una reacción invariante, que era cuando todo un solo sólido transformaba a dos sólidos. Cuando justo este sólido, que es la austenita, logra tener la composición del 0,8, toda la austenita que tenga va a transformar a perlita. Toda la austenita que tenga va a transformar a perlita. Entonces, si yo tengo un acero que justo tiene 0,8, cuando lo vengo enfriando, lo fabrico desde el estado líquido a con 0,8, lo vengo enfriando toda austenita. Cuando llegó a este punto, toda la austenita transformó a perlita. Pero esa perlita son dos fases, la austenita y la cementita, que juntas se combinan en forma de láminas, formando la perlita. Bien, bien. Bien, hasta ahí vamos. Pero Sí, está ahí, si sí. yo tengo menos del 0,8, aparte de tener perlita, voy a tener ferrita. Libre, como les mostraba. ¿Ves? No, uno con menos. ¿Ves? Por ejemplo acá. ¿Vean? Un acero con 0,35% de carbono. Todo esto marrón que nosotros vemos, que acá se puede lograr divisar un poco las láminas, es perlita. Y todas estas lagunas blancas o más brillantes es ferrita. La perlita es el compuesto eutectoide. O sea, la austenita transformó a esto. En cambio, la ferrita se me formó antes de llegar a los 721 del eutectoide. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Y la tengo en forma de láminas. Entonces ahora lo que yo quiero es obtenerla a esa cementita en forma de nodulitos. ¿Vean? De esferoides. ¿Por qué será que yo la quiero obtener de esta forma? Acuérdense que la deformación era o el movimiento, ¿bien?, de una dislocación ayudaba o era la deformación de un material. Entonces, si yo estoy deformando un material, estoy generando planos de dislocaciones y todo eso, ¿qué es más fácil? Que una dislocación pase un circulito o pase láminas que yo tengo unas al lado de la otra. ¿Dónde va a ser más blando? Si viene moviéndose una dislocación. Con En el esferoide, esferoide. profe. Exactamente. Porque Porque si no se viene va a en trabar. forma. Porque, o sea, lo que tengo entendido es que si cuando viene en forma de líneas, que es como grafito, es mucho más duro. Pero no metamos al grafito, porque eso estamos en las fundiciones. Acá no tenemos grafito. Acá tenemos o la cementita en forma de láminas, una al lado de la otra con la ferrita, o la tenemos a la cementita en forma de nodulitos. Las fundiciones y el grafito lo dejamos de otro lado. Pero la analogía es la misma. ¿Bien? Lo único que hay que hablar con propiedad porque estamos del lado de los aceros, no tenemos grafito. Entonces la analogía es la misma. Es más fácil que una línea de dislocación, cuando se viene moviendo por acá una línea de dislocación, es más fácil que pase, ¿bien?, un esferoide a que pase una lámina.
Entonces la idea es que este cementita que tengo en forma de láminas, caliento, ya sea oscilantemente o llevándolo a la parte de la austenización incompleta, para poder mantenerlos a temperatura y que se hagan los circulitos. ¿Bien? Y después en frío. En horno. ¿Bien? Y una vez que pase los 721, si quiero lo puedo sacar porque ya no va a transformar más. ¿Se entendió ahí, Gallo, o no? Sí, profe, gracias. ¿Bien? Y recién hablaba Micolini. Sí, profe, sí, Bueno, entendiendo. pero tenga en cuenta eso que le dije. Nosotros estamos en aceros ahora. ¿Bien? Entonces en acero no tenemos grafito libre, por lo tanto no tenemos lámina, no tenemos nódulo. Eso es más del 2% de carbono. Bien, bien, sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Otra forma de obtener menor dureza todavía es calentar con austenización completa, porque fíjense que pasé la crítica superior. Caliento, mantengo a temperatura, enfrío hasta debajo de la crítica inferior, vuelvo a calentar sin superar, o sea, un subcrítico, sin superar la 721, mantengo a temperatura y enfrío. Ahí obtengo el mínimo del mínimo de todas las durezas que puedo obtener. ¿Bien? Un normalizado. El normalizado, a diferencia del recocido, siempre, otra de las diferencias que tiene, más allá del medio de enfriamiento, otra de las diferencias que tiene es que siempre se hace con austenización completa, porque el objetivo principal cuando yo normalizo es el de regenerar estructuras. Por ejemplo, hice un temple y un revenido. Uy, salió malísimamente mal. Entonces, ¿qué hago? Normalizo de vuelta la pieza al estado de fabricación, y eso lo logro llevándolo hasta la austenización completa. ¿Bien? Porque todo lo que yo pueda tener por acá debajo, llevándolo acá, yo lo rompo, lo quito. ¿Bien? Entonces, el normalizado siempre es por arriba de la crítica superior, con austenización completa, justamente porque tengo que regenerar estructuras. ¿Bien? Quiero sacar algo que estuvo mal hecho. ¿Bien? Entonces lo llevo a la parte de la austenización completa. Lo mantengo a temperatura y luego lo enfrío al aire. ¿Bien? Después, ese es el normalizado. Generalmente el normalizado es para aceros que tengan más del 0,3% de carbono, donde tiene sentido de que a lo mejor algún tratamiento térmico, sobre todo los de temple, no salieron mal, porque no todos los aceros se templan. Aceros con más del 0,3% de carbono son los que yo recién puedo templar, porque no puedo obtener mucha martensita si no tengo carbono, porque tengo poca austenita, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. El temple. El temple era calentar, mantener a temperatura, y fíjense que la línea es bien derecha porque quiere decir que enfríe bruscamente. En los aceros generalmente hipoeutactoides, quiere decir que estoy por debajo del 0,8, caliento superando la crítica superior. O sea que llego hasta la austenización completa. ¿Bien? Y en los aceros hipereutactoides, caliento a austenización incompleta entre la inferior y la superior. ¿Bien? Y enfrío bruscamente. Pero hay que tener en cuenta que esto así solo no se usa, por lo que les explicaba recién. Entonces, en un temple, ya sea de austenización completa o de austenización incompleta, una vez que logré enfriarlo, caliento de nuevo por debajo de la crítica inferior, porque lo que no quiero es que se me disuelva la estructura que obtuve, que fue de martensita,
mantengo a temperatura para lograr el acomodamiento de esa martencita por las tensiones internas que se genera y disminuir un par de puntos de dureza, ese es el objetivo, y ese es el revenido, que después lo dejo enfriar al aire. ¿Bien? Fíjense que al no superar la crítica inferior, yo no cambié la microestructura. ¿Bien? En este caso yo estoy señalando acá la microestructura, pero para que vean por debajo de los 721. Si yo acá obtuve martencita, que es la única forma de obtenerla, porque no la veo en el diagrama, por un enfriamiento brusco, ¿vean? Si no supero los 721, voy a seguir teniendo martencita, así como en cualquier acero no lograba cambiar microestructura si no superaba los 721, con la martencita pasa lo mismo. Lo que sí logro, bien, es disminuir esas tensiones internas que se generaron y aumentar un poco la ductilidad del material o la plasticidad o la deformabilidad. ¿Bien? Porque al generar tantas tensiones internas me quedó muy duro y muy frágil. Entonces un temple, acuérdense que siempre viene de la mano de un revenido. Un temple así solo, a mí no me sirve de nada al servicio de la pieza, ¿bien? Porque es muy frágil. ¿Ah? Entonces siempre el temple, sea con austenización completa o austenización incompleta, va de la mano de un revenido. Eso es para los anisotérmicos. Ahora, los recocidos isotérmicos que tengo pueden ser de austenización completa, que siempre la austenización completa generalmente es para los que tengo como hipoeutactoides, y la austenización incompleta siempre la uso para los hipereutactoides. ¿Bien? Es calentar, austenización completa por arriba de la crítica superior, mantener a temperatura, enfriar rápido hasta una temperatura muy por debajo de los 721, a ver, enfriar rápido y automáticamente meterlo en algún medio de enfriamiento que mantenga la temperatura constante. ¿Bien? Esa temperatura constante hace que a la temperatura constante se produzca la transformación, ¡ay!, y después lo enfrío. O sea, la transformación se produjo cuando pasé los 721. Lo que le estoy dando tiempo a la temperatura constante es que crezca más. ¿Se acuerdan que todo esto venía por nucleación y crecimiento? ¿Vean? Sea en el estado sólido o sea en estado líquido. Acá pasa lo mismo. Porque si yo formo perlita, si yo le doy más tiempo a temperatura, bien, logro que esas láminas de perlita sean más gruesas. Si yo le doy menos tiempo, logro que esas láminas de perlita no crezcan tanto y son más finas. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Bien, entonces ese tiempo, ya sea con completa o con incompleta, es para lograr obtener una perlita más gruesa, donde yo tengo menor dureza que en una perlita más fina. Bien, que van a estar muy juntas las láminas unas con otras. El austemperin, esta es una temperatura del recocido cercana a los 721, muy ahí por debajo. El austemperin era aquel que se producía o con austenización incompleta o con austenización completa, enfriaba rápido, más o menos hasta los 500, 600 grados, depende mucho del acero que tenga, y lo pongo en un baño de sales, en algo que me mantenga la temperatura constante durante un cierto tiempo, que haga que se pueda producir la transformación de la austenita en vainita, se llama. O sea que la estructura del austemperin es vainita. Después de un cierto tiempo, dejo enfriar al aire. Y en el martemperin también pasa lo mismo, calentamiento, ya sea completa o incompleta la austenización. Y acá fíjense que voy más abajo todavía. ¿Bien? Enfrío bruscamente. ¿Tá? ¿Para qué enfrío bruscamente? Y para que congelar la estructura en la austenita, ¿se entiende? Y la austenita, al enfriarla bruscamente, no me transforma a perlita.
Ese es el objetivo del enfriamiento brusco. ¿Bien? Por eso en estos dos, en estos tres, en el recocido, en el Austenpering y en el Martenpering, lo que yo quiero hacer es, con austenización completa o incompleta, tener algo de austenita. Que la enfrío rápido para congelarla por debajo de los 721. Y ahí la pongo en algún baño de sales a distintas temperaturas para obtener la estructura que yo quiero después, mientras transforma a temperatura constante. Y esa transformación se produce en el tiempo, a temperatura constante. ¿Bien? Y una vez que pude lograr esa transformación, en este caso estábamos en el Martenpering, la temperatura ya es un poco más baja. Ya estamos hablando que tuve que bajarle la temperatura hasta los 200, 300, 100, depende del acero, para poder lograr ponerlo en un baño de sales y que transforme la austenita a martensita, y una vez que logre transformarla, enfrío al aire. Perdón, acá me equivoqué. Acá la idea es lograr la homogenización de la temperatura, tanto de la periferia como del núcleo, y una vez que lo logre, lo saco del baño y se transforma. Sí, todavía es. Profe, ahora que dice usted acá el tema de este tipo de enfriamiento, ¿las no quedarían también como interviniendo en el ¿Qué, acero? perdón, porque se le cortó? ¿Las qué? Hola, ¿ahora se me escucha, profe? No, me refería a que si no tiene participación las sales, en este caso, no, los elementos no tendrían, no se le adherirían, no sé si está bien dicho, al acero, o no tiene nada que ver. No, porque no estamos produciendo, o sea, para que la sal te pase algo de los elementos que tenga, primero vas a poner sales que no actúen a esa temperatura que las estás trabajando, ¿entendés? Claro, claro. No voy a poner en un baño de sales de cianuro, porque sí, a esas temperaturas de 500 más o menos, sí se me va a introducir nitrógeno. Son baños de sales que no interactúan a esa temperatura que estamos trabajando con el material. Claro, y harían directamente la composición del acero. Pero no se trabaja con eso, obviamente. Voy a averiguar, buena pregunta. No, pero los baños de sales no me acuerdo de qué son cuando las usamos para enfriamiento. Ya le voy a averiguar de qué son. Pero sí no tienen que tener materiales que a las temperaturas a las que yo las voy a calentar vaya a difundir algún material, porque no es la idea. Porque Claro, si no sería un tratamiento termoquímico. Claro, exactamente. Pero ya le voy a averiguar de qué son. Esto más o menos se entiende cómo serían los distintos tratamientos, anisotérmicos e isotérmicos. Sí, Bien. Ahora fíjense, cada uno de esos tratamientos tiene distintas temperaturas del trabajo, y las temperaturas por encima de las cuales te trabajaría. En un recocido, bien, cuando hablamos del recocido, obviamente uno se imagina que no pasa los 721, pero si tengo que hacer uno de oscilante, de regeneración o lo que sea, voy a pasar una crítica. Entonces, en ese caso, que el recocido pase a alguna de las temperaturas críticas, tengo que tener en cuenta que más o menos lo tengo que pasar por 20 a 40 grados de la crítica que esté trabajando. ¿Bien? En el normalizado siempre supero la crítica superior. Y no puede pasar de los 50 a 70 grados, por encima de la crítica. Entonces, si tengo un acero que la crítica superior es de, qué sé yo, 930, y le tengo que hacer un normalizado, quiere decir que no puedo pasar los 980 o 1000 grados en el calentamiento para el tratamiento si le tengo que hacer un normalizado, ¿se entiende? Claro, sí. Y en el temple pasa lo mismo, ya sea la crítica inferior o la crítica superior, un máximo de 60 grados no lo puedo pasar. ¿Ah?
Entonces esas son más o menos las temperaturas de trabajo que uno va a oscilar de acuerdo al tratamiento térmico que vaya a producir. Y acá yo les puse, por ejemplo, a ver que voy a agrandar un poquito más así. Mira. Este, por ejemplo, es un proceso de calentamiento de un redondo de 500 milímetros de diámetro redondo, introducido con el horno frío, porque esa es otra variable que yo puedo tener. Digo, bueno, introduzco la pieza en frío, el horno en frío y que todo se vaya calentando junto, o el horno ya lo tengo caliente y después meto la pieza fría. Eso depende de lo que nos conviene a nosotros como empresa, ¿no? Entonces, en este caso, puse todo en frío, el horno y la pieza en frío, y calenté hasta los 860 grados. Fíjense, tengo tiempo en horas, y tengo temperaturas a medida que va subiendo la temperatura del horno, se me va a ir calentando la pieza. Bien. Fíjense que esta de acá afuera, es lógico de pensar que el horno va a calentar más rápido. Después esa temperatura se va a ir transfiriendo a la periferia, ¿bien?, de la pieza. Y después al núcleo, o al centro del redondo, o sea, para llegar hasta los 25 milímetros. ¿Bien? Fíjense los gradientes de temperatura. Por ejemplo, acá son cada 5. A las 2 horas, que yo lo tengo en el horno, a la pieza, mi horno ya llegó a los 500 grados. Mi periferia llegó hasta los 350 y mi núcleo está a 200. ¿Ven? A las 5 horas de tenerlo en el horno ya llegó a los 750, la periferia llegó a, ni siquiera llegó a los 700, y mi núcleo no llegó a los 600. Y tengo que calentar hasta 860. Recién a los 860 llegué al cabo de las 11 horas, ¿bien?, logrando que tanto el horno como la periferia, como el núcleo de la pieza, estén a temperatura. Pero yo, a las 11 horas justo se juntaron, pero yo me tengo que asegurar, digamos, de que esté todo. Entonces lo dejaré un ratito más. O sea que imagínense, calentar un redondo de 500 milímetros de diámetro, desde el horno frío, ¿bien?, hasta los 860 me llevó 11 horas. Y encima después lo tengo que dejar a temperatura para realizar el tratamiento térmico. Bien, entonces todas esas son cuestiones a tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es que calienta más rápido. Si una superficie que está bien mecanizada o una superficie que está con mucha cuestión superficial. Y bueno, acá vemos, miren, para calentar cómo influye la superficie del material. Una superficie que está oxidada, ¿bien?, calienta más rápido que una superficie que la puse mecanizada, que tiene menos rugosidad. Entonces como que le estoy trabando, ¿bien?, la entrada del calor, porque la tengo muy, muy prolijita a la superficie. En cambio una oxidada como que tiene mucha rugosidad. ¿Sí, Gallo? Profe, he visto que piezas de acero para calentarlas, no recuerdo bien si era para soldar, se les hace una inducción en un alambre a alta tensión, alta corriente me parece, y se calienta. ¿Ese método calienta la pieza de manera pareja o solamente la periferia? Porque por lo que he Calienta visto... solamente la periferia. Entonces no sirve. Calienta solamente la periferia, porque muchas veces para soldar también conviene tener las piezas calientes, los material base, ¿bien?, para que no se genere tanto gradiente de temperatura. Ustedes imagínense que vos estás soldando con un arco, o con una TIG, con una MAC, con el arco eléctrico común, con lo que sea, y estás generando temperaturas de hasta 3000 grados.
Entonces, si vos lo tenés a temperatura ambiente al material, generas mucho gradiente de temperatura. Entonces, una de las formas de evitar, y después, al momento del enfriamiento, vas a generar muchas más grietas, muchos más poros, porque va a ser mucho más rápido el enfriamiento, y el gradiente va a ser grande. ¿Bien? Entonces, lo que haces es calentar por inducción, o sea que con una corriente yo induje, ¿bien? Que todo ese movimiento de electrones genere la temperatura con unas bobinas, por donde pongo las piezas y se calienta superficialmente. Depende también el espesor de la pieza, guarda, ¿no? Un espesor fino, por ahí lo puedo lograr calentar todo. Entonces, de esa forma evito que el gradiente entre el aporte, o sea, la torcha que vaya a usar y el aporte, sea muy dispar con el material base. ¿Bien? Es más, hay un tipo de temple superficial que se hace de esa forma, por inducción. Entonces yo caliento solamente la superficie, ¿bien? Que a mí me interese, incluso, si por ejemplo es la mitad de la pieza, caliento solamente por inducción la periferia, enfrío y obtengo martensita en la periferia y resistencia en el núcleo. Pero ahí estás hablando de que haciéndolo en inducción elevas mucho más rápido la temperatura que si lo haces en un horno a combustible, ¿se entiende? Claro, sería más eficiente hacerlo de esa manera cuando quiero obtener martensita en la periferia del material. Exactamente, generalmente los engranajes se hacen por inducción. Porque un engranaje, ustedes imagínense que es un redondo grande, donde, a ver si podría, es un redondo grande, ¿no? Donde acá van a estar los dientitos, ¿cierto? Van ahí uno al lado del otro los dientitos. Ustedes pónganle voluntad y piensen que es un engranaje. Y yo lo único que quiero es que el engranaje, o sea, que los dientes del engranaje tengan, y acá si va un eje tiene el centro, que solamente el engranaje tenga martensita. ¿Bien? Y que todo esto de acá que me quedó adentro sea dúctil, porque esto va enganchado en otros circuitos donde, y acá va enganchado. Entonces el que trabaja en realidad a la fricción o al roce es el diente, ¿no? Esta parte. Esta parte necesita ser capaz de absorber energía. Entonces por inducción yo solamente le hago el temple a esto. Porque si no, ¿cómo se te ocurre a vos que podés hacerle solamente a los dientes, al engranaje, y dejar esto libre si lo haces en un horno? No hay forma. Porque cuando yo caliente y le introduzca, cuando yo caliente, perdón, ¿bien? En este caso es un temple por inducción. No es lo mismo que el cementado, porque otras veces también se lo cementa los dientes, ¿no? Cuando yo caliente todo esto dentro del horno, se me va a calentar todo por igual. Y cuando lo enfríe, se me va a enfriar todo por igual. Entonces voy a obtener martensita en todo. Pero si yo quiero solamente que haya martensita en dientes, lo hago por inducción, y a lo mejor el tipo de acero permite que a medida que va corriendo el inductor, se vaya enfriando el aire y eso ya hace que se me temple. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, es muy importante cómo voy a proceder al calentamiento de la pieza y del horno y cómo va a estar mi superficie para tener en cuenta al momento de este calentamiento. Espérame un segundo que se me... Bueno, entonces, para resumir un poco, las etapas de los tratamientos térmicos son 3. El calentamiento, la permanencia a temperatura y el enfriamiento. El calentamiento y la permanencia es igual para todos los tratamientos: recocido, normalizado, temple, revenido y
isotérmicos o termoquímicos. El calentamiento y la permanencia es el mismo en todos. Va a depender del acero, va a depender del tratamiento térmico que yo vaya a hacer, hasta dónde voy a calentar. Y tengo que ver si voy a calentar con el horno en frío, hasta que todo llegue a la temperatura, o voy a calentar primero el horno y después meter la pieza. Entonces tendré que calcular después los tiempos en los cuales voy a producir el calentamiento de todo, periferia y núcleo de pieza. En lo que se diferencian son en el enfriamiento. ¿Bien? Entonces ahí está la base prácticamente de la diferencia entre un tratamiento y otro. Recocido es en el horno, normalizado es al aire, temple es brusco y automáticamente el revenido que se hace al aire. Y en los isotérmicos, el enfriamiento primero se produce al aire, en un temple brusco, en agua, o en el medio de enfriamiento que sea el acero necesario para lograr la temperatura que quiero, para ahí cambiarlo y ponerlo sobre el baño, y mantener la temperatura constante para poder lograr la transformación que quiero en ese tipo de tratamiento. Entonces, acá les resumo más o menos. En medio de enfriamiento, en el recocido, al aire tranquilo, o al horno y muy lento, el normalizado al aire, el temple en el medio de conveniente, y el revenido al aire, lo que es mismo que les dije recién. Entonces, en un recocido obtengo, en este caso, un acero hiperautectoide forjado. Forjado quiere decir que le hice composición conformación plástica. ¿Ya? Obtengo todo ferrita, hiperautectoide que tiene más del 0,8. Todo esto es perlita, y esas lagunas blancas, ¿bien? Es cementita, porque estoy del otro lado. Entonces yo quiero que toda esa cementita se me globulice. ¿Bien? Le hice un recocido de globulización, fíjense cómo quedó. La matriz pasa a ser ferrítica, y toda esa cementita que tenía o libre, en borde de grano, o en forma de perlita, se me hizo globulitos. ¿Ven? Esa es la globulización. Este es el normalizado de 3 tipos de acero con 0,2, 0,4 y 0,6% de carbono. Y el temple y revenido, ay, ¿por qué no lo puse así? Bueno, no se los puse. Ya les voy a buscar una linda de temple y le voy a agregar. Pero acá puede ver lo del globulizado. Cayo era el que me había preguntado, ¿verdad? ¿Bien? Entonces esta estructura, en este caso estoy en un hiperautectoide. Tiene mucha cementita, entonces toda esa cementita que tengo en la perlita o en borde de grano, lo que logro es hacer que esté así. ¿Bien? Está globular. Entonces este tiene mucha menor dureza que este tipo de estructura. ¿Bien? Es mucho más blando. Y bueno, y esto eran las estructuras de normalizado. Normalizar es tener la estructura que tenía antes de producirle algo al material. Y ahora vamos a entrar a lo que son las curvas de las heces. ¿Bien? Estas curvas, curva de las heces, porque tienen como forma de S, ¿bien? Depende del acero, cada acero tiene su curva de las heces, o curva TTT, temperatura, tiempo, transformación. Porque estas curvas lo que me dan, vieron que hablábamos que sí o sí tenía que superar la crítica superior de 721, la crítica inferior de 721, para que me transforme la austenita, porque a mí la que me transforma es la austenita. Y de acuerdo a la velocidad a la que transforma, con el medio de enfriamiento que yo le dé en el tratamiento térmico, y va a ser la microestructura que voy a obtener, porque si yo enfrío lento, le doy tiempo a mi diagrama hierro-carbono que se produzca. ¿Ya? Si enfrío rápido, congelo la estructura y obtengo martensita. Entonces estas curvas de las S, o curvas TTT, son
curvas donde me da la transformación isotérmica de la austenita. ¿Bien? En este caso, la superior es para un A0 hipoeutectoide, por debajo del 0,8. ¿Ah? Acá tengo el tiempo en el eje de las abscisas, y acá tengo la temperatura en las ordenadas. Y acá, ven la escala de dureza Rodwell. Fíjense que más abajo tengo la dureza más alta que más arriba. Porque esa dureza va a depender de la microestructura que yo obtenga. Estas dos líneas que ustedes ven acá, un segundo, esta línea de acá y esta línea de acá, serían la crítica inferior, ven que está por los 721, y bueno, y la crítica superior, ¿bien? Que es variable de acuerdo a la cantidad de carbono que tenga el acero. Quiere decir que todo por arriba de la crítica es austenita, de la crítica superior. Todo por acá arriba es austenita. ¿Bien? Acá en el medio tengo la región bifásica. Si estoy en un acero hipoeutectoide, esta región bifásica es de austenita y ferrita. Y por debajo de los 721 se dan las transformaciones. ¿Bien? Entonces, fíjense que en este caso, esta nariz de la curva está bastante cerca del eje de temperatura en tiempo, en segundos. Fíjense que está el tiempo. Si yo busco, tengo 1 segundo de distancia para poder mantener austenita, para que no me toque esta curva, porque justamente lo que me está diciendo estas curvas son las transformaciones que se le produce a la austenita. ¿Bien? Por debajo de los 721, con la velocidad de enfriamiento. ¿Se entiende o no? Tengo un material, tengo austenita a 500 grados, si lo dejo enfriar un segundo, ya pasa a ser austenita más. Alguien está hablando y se le escucha allá lejos y en el tiempo. Gallo, no sé si será. Sí, es gallo, profe. Ah, se lo escucha allá en medio del monte, más o menos. Perdón. Ah, ahora sí. ¿Qué pregunta? Tenía el micrófono abajo del brazo, no sé. Ah, Digo que si tenemos austenita, que no sé, 500 grados, y le dejamos enfriar un segundo, pasaría a ser ya austenita más vainilla, no sé. vainita. Eso. Es que esto en realidad es de acuerdo a la velocidad que vos le vas a dar al enfriamiento, mirá. Dame un segundo que busque los implementos estos para... ¿A dónde estaba? Vos vas a haber calentado, ponele que calentaste por arriba de la superior, ¿no? Y venís enfriando y enfriaste así. Este recorrido es un enfriamiento lento, le hicimos. Este recorrido ya me dijo que acá comenzó a transformar y acá terminó a transformar. Eso es lo que en realidad me está diciendo. ¿Bien? Esto de un segundo, que usted me pregunta, quiere decir que yo tengo que enfriar tan rápido que en un segundo le baje la temperatura, ¿bien? Desde los 800 que estoy hasta que comienza la transformación a los 320, pongámosle. Y que no me toque esta curva, porque ustedes tienen que pensar que yo lo que quiero, ¿bien? Para obtener martensita, es que toda la austenita transforme a martensita, y no haya nada de austenita más vainita, ni que haya perlita, ni que haya ningún otro microconstituyente. Yo lo único que quiero es que toda la austenita transforme. Ese dice MS y MF, decían acá. Ven, acá está, pero yo lo tapé justo con el dibujo. Comienzo de la transformación y final de la transformación. Y como no toque estas otras curvas, porque este es el comienzo de la transformación y este es el final de la transformación, como no toque las curvas, estas,
toda mi austenita la pude lograr congelar hasta que toda llegó a la temperatura de transformación martensítica. Y todo eso lo hice en menos de un segundo para que no me toque la nariz de la curva. Porque si me tocaba la nariz de la curva, o si enfriaba a lo mejor de esta forma, ¿ven? Y entraba la curva, ya me transformaba algo en vainita. Para eso me sirven estas curvas, para ver desde la temperatura de calentamiento, de acuerdo a mi velocidad de enfriamiento, que entiéndase por velocidad de enfriamiento es la cantidad de temperatura, o sea, de grados de temperatura que logro bajar en el menor tiempo, o en el mayor tiempo, porque depende de la estructura que yo quiera. Porque un recocido, yo lo voy a enfriar más o menos así. ¿Ven? El recocido. Un enfriamiento rápido, que es el del temple, viene por acá, para que no me toque acá. Un enfriamiento intermedio, que es el de normalizado, me va a tocar más o menos como esta de acá. ¿Se entiende lo que veo acá? Sí, ¿eso se podría lograr, como dijo el compañero, con agua a 0 grados centígrados o no? Depende, vuelvo a insistir, depende del tipo de acero. Depende del tamaño de la pieza también, porque es todo un arte la extracción del calor de la pieza en el medio de enfriamiento. Pongámosle que calentaste 800 y tenés que enfriar tan rápido y el acero te permite enfriarlo en agua normal. Yo la saco del horno y la meto en un balde con agua. ¿Se entiende? Y ahí logré que me baje de 800 a los 320 en menos de un segundo, transformo y después que transformo la saco cuando la temperatura está por debajo de los 250, la saco y la dejo enfriar al aire. Total, ya me transformó todo porque tuvo el comienzo de transformación y tuvo el final. Si resulta que el agua no me sirve, esté a 0 grado, a 25, a lo que vos quieras, ¿no? Resulta que el agua no me sirvió, puedo hacer un medio de enfriamiento más severo todavía, que es agregarle sal al agua. ¿Bien? Eso enfría más rápido todavía. Y si no me sirve eso, porque tampoco me transformó y me tocó y obtuve otras cosas que no quería, y no solo martensita, le agrego, aparte de agua y sal, lo agito cuando lo pongo dentro del baño. Aún más todavía, hago más severo en medio de temple. Pero todo eso depende de esta nariz, como esté, porque les vuelvo a decir, cada uno de los aceros que yo trabaje, cada uno de los aceros tiene una de estas gráficas de curva de las S, donde me está dando los distintos tipos de transformación que puedo lograr, y me está dando justamente la distancia en tiempo, desde la nariz hasta el eje. Entonces, hay aceros que tienen más alejada esta nariz, y que la pueden tener por acá. Entonces tengo más tiempo para poder enfriar, y no tan bruscamente a lo mejor. Y no me va a tocar la curva de transformación en ningún momento, solamente me va a tocar la de la transformación martensítica. En el caso que esté analizando solamente el temple, ¿no? Y fíjense la diferencia que hay entre un acero hipoeutectoide, que las temperaturas de transformaciones martensíticas son más altas. Vamos, que comienza por arriba de los 300 grados. Y en un acero hipereutectoide, que tiene más del 0,9, del 0,8 o 0,9% de carbono, ya mis temperaturas de transformación son más bajas. ¿Vean? Entonces tiene que ser más rápido todavía el enfriamiento. Y esta nariz, como les digo yo, no es que cualquier acero hipereutectoide siempre tiene la nariz ahí. Puede estar más hacia la derecha movida. Y eso influye, el tamaño de grano que yo tenga, austenítico, ¿bien? Los aliantes que le ponga, la cantidad de carbono, hacen que esta nariz esté más cerca o más lejos
del eje de las temperaturas. Entonces, a estas curvas, ¿se entiende, Gallo? Sí, profe. Y todavía me parece que quería preguntar algo, ¿o no? No. Ah, bien. Entonces, a estas curvas yo las puedo dividir en 3 zonas. La zona superior, donde predomina una velocidad de crecimiento. Bien, era lo que yo les decía. Acá también se da velocidad de crecimiento y velocidad de nucleación también, por más que esté todo en el estado sólido. En la zona superior predomina la velocidad de crecimiento más que la de la nucleación. ¿Ah? Hay pocos cristales y una estructura bastante gruesa. Son estructuras todas laminares las que se obtienen en la zona superior, que es la perlita, la sorbita y la trospita. Sorbita y trospita generalmente no es usual verlas, ¿bien? Existen, no es usual verlas, pero no están en el diagrama de hierro-carbono tampoco, solamente la perlita existe en el diagrama de hierro-carbono. Y estamos hablando de que es más o menos esta zona. ¿Bien? Entonces una velocidad de enfriamiento muy lenta por aquí arriba me da una perlita muy gruesa porque dejo que las láminas crezcan. En cambio, si tengo una velocidad intermedia, póngale acá, que cruce por acá, ¿bien? Es un poco más rápida la velocidad de enfriamiento, entonces las láminas o la perlita no va a ser tan gruesa. ¿Bien? La zona intermedia predomina un poco más la velocidad de nucleación que la velocidad de crecimiento. Quiere decir que hay más núcleos y crecen menos. ¿Ya? Porque hay menos, es más rápido el enfriamiento. ¿Ya? Por lo tanto, la estructura va a ser más fina. Y ahí tengo la vainita superior o la vainita inferior, ¿ya? Que es esta zona intermedia. Y obtengo también perlita. ¿Bien? Y esta perlita que puedo obtener acá es una perlita mucho más fina que la que obtuve acá. Fina se refiere al espesor de las láminas, ¿entiende? Porque no le doy tiempo que las láminas crezcan en espesor. En cambio, si la velocidad de enfriamiento es muy lenta, yo le doy tiempo que esas láminas crezcan en espesor. Y la zona inferior, no tengo ni velocidad de nucleación, ni velocidad de crecimiento. No tengo nada de eso, porque lo que yo hice es congelar la estructura de la austenita para poder transformarla en martensita. ¿Bien? Yo no di tiempo que esta austenita transforme a algo. ¿Se entiende? Congelé directamente la estructura. Entonces no tengo ni velocidad de nucleación ni velocidad de crecimiento. Todo se logra, la estructura martensítica, instantáneamente, casi, por un cambio de la estructura de la estructura geométrica de la red. ¿Se entiende? Y es casi instantáneo cómo se da. Son muy pocos los grados, no es que tengo un rango amplio de comienzo y de final. ¿Bien? Por lo tanto, se da instantáneamente, porque la velocidad sigue siendo rápida. Fíjense, si yo vengo con esta, como les había marcado hace un rato, enfriando así, ¿bien? ¿En cuántos minutos se produjo esto? Muy poco, ni sé, de 1 a 5 segundos, ya se me produjo toda la transformación. ¿Ven? En cambio, si tuviese con esta así, fíjense la diferencia ahora en tiempo. ¿Se entiende? Entonces, por eso esto se dice que es prácticamente instantánea la transformación de la austenita en martensita. ¿Bien? Cambia la red geométrica, ¿bien? Distorsiona totalmente la red, ¿tá? Generando mayor dureza y mayor fragilidad. Por eso siempre viene acompañado de un revenido. La formación, en este caso, de martensita, no depende del tiempo, como depende la parte superior y la parte intermedia.
¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, parte superior y parte intermedia, entran en juego las velocidades de nucleación, las velocidades de crecimiento, y eso me lo ayudaba el tiempo. Entonces depende del tiempo. Y la parte inferior depende solamente